buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios que nos permite esta oportunidad de estar aquí presentes para estudiar y meditar acerca del mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y vamos a meditar un momento acerca de la palabra de nuestro Señor. El tema que le hemos titulado hoy para esta tarde es Derribando Gigantes, y está basada en una cita ya muy conocida, en una historia muy conocida por cada uno de nosotros, entre este enfrentamiento entre David y Goliat. Pero vamos a aprender muchas cosas que nos van a servir a cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 17, versículos del 1 en adelante. 1 Samuel capítulo 17, versículos del 1 en adelante. 17, 1 en adelante. Ya cada uno de nosotros conocemos esta historia que se levantó un gigante de los filisteos llamado Goliat para enfrentar y decirle atemorizar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y se levantó este gigante y les dijo al pueblo de Israel que si había una persona valiente que estuviera dispuesto a enfrentarse, y si él obedeciera, ellos iban a servir. El pueblo de los filisteos iba a servir al pueblo de Israel. Pero si era lo contrario, si Goliat vencía a David, el pueblo de Israel iba a servir al pueblo de los filisteos. Entonces Saúl, que se encontraba en ese momento, todo el pueblo estaba atemorizado porque temían grandemente a este grande rival que tenía el pueblo de Dios, que era una persona guerrillero, experimentada en el combate, y que el pueblo de Dios tenía miedo, tenía temor al momento que les llegaron esas palabras, y nadie se atrevía a hacerle frente a ese hombre. Pero dice la escritura que en ese momento un joven llamado David, que se dedicaba a apacentar ovejas, tuvo la valentía y la osadía de hacerle frente a este hombre, aún con todas las desventajas que él tenía, porque dice la escritura que aquel hombre era de una edad de 6 codos y un palmo. ¿A qué se refiere? Fíjese la estatura. Este hombre, cada codo tiene una medida de 0.45 centímetros. Estos 0.45 centímetros multiplicado por los 6 que medía, te da un total de 2 metros con 70 centímetros. Y el palmo tiene una medida de 0.27 centímetros. Sumado a estos 2.70, ese hombre medía 2.97, 2 metros con 97 centímetros, casi 3. Enorme, grande, fuerte. Y David era una persona joven que apacentaba ovejas, y él decía: yo le puedo hacer frente, porque cuando viene un lobo o cuando viene un león y quiere comer las ovejas, yo le hago frente y lo mato, y lo hago correr para que protegiera el rebaño, protegiera las ovejas. Pero aún así era mucha la diferencia. Entonces, así resumido, vamos a ver 3 puntos que también a cada uno de nosotros nos hace derribar aquellos gigantes que atentan en nuestra vida. Tenemos enemigos. En aquellos tiempos el pueblo de Israel se enfrentaba con ese enemigo que era Goliat. Pero también nosotros, como siervos de Dios, tenemos enemigos. Y vamos a ver el consejo de Dios para hacerle frente a aquel gigante y derribarlo, así como lo hizo David. Primero que nada, punto número 1, escuche la voz de Dios y no la del temor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Si a alguien le gusta dar lectura. Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Algo muy bonito que nos escribe el apóstol Pablo cuando escribe a los Filipenses. Dice, él escucha la voz de Dios y no la del miedo, no la del temor. Dice, hermanos míos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, sino que una cosa hago. Ahora que Dios me ha llamado a obedecerlo, yo dejo atrás el pasado, dejo atrás el pecado, la maldad y todo aquello que era un gigante que hacía que yo no viniera al Señor. Y una vez que el Señor ya me ha perdonado, ya me ha glorificado, prosigo adelante, prosigo a la meta que es la vida eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso Dios nos hace una invitación que en estos momentos usted olvide lo pasado, porque lo pasado ya quedó atrás y Dios ya nos ha perdonado, con el propósito de que usted se concentre en lo que viene por delante. Escucha la voz de Dios y concéntrense en lo que viene por delante, porque esta vida es una carrera que se comienza aquí en la tierra, pero el deseo de Dios, y yo creo que también el deseo de cada uno de nosotros, es culminarla allá en el cielo. Es culminarla con la vida eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo se concentraba en dedicarle su vida en obediencia a Dios, olvidando el pasado, dejándolo atrás, para concentrarse, para que no existan desviaciones en mi mente, en mi corazón, y así estar concentrados a lo que tengo por delante. Por eso muchas veces esos gigantes que nosotros teníamos, el miedo, el temor, es una distracción que utiliza el enemigo para que tú desvíes tu atención de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, fíjate lo que tienes por delante y lucha por él, porque es más grande el galardón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, una forma de derribarnos es escuchando la voz de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cada vez que nosotros escuchamos el mensaje, escuchamos la palabra, ahí se da a conocer el mensaje, la palabra de Dios, para que nosotros pongamos atención, la hagamos una realidad en nuestras vidas y nos dejemos guiar por ella, para que sea más fácil derribar ese gigante que tenemos por delante. Otro punto también dice Mateo capítulo 19, versículo 29. Si a alguien le gusta la lectura, Mateo capítulo 19, versículo 29. Y cualquiera que haya dejado a casa a su hermano, su hermanas, o padre, o mujer, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Fíjense, muchas gracias. Cuando los grandes siervos del Señor eran llamados por Dios, ellos muchas veces tenían que dejar su casa, su tierra, a sus familias, todo por la obediencia a Dios. Y ellos estaban dispuestos a ir al lugar donde Dios los llamaba, porque Dios tenía un propósito para ellos, que ellos hablaran a su pueblo y lo dirigieran en obediencia a Dios. Entonces muchas veces es duro, es difícil el dejar a nuestros padres, el dejar a nuestra familia. Por ejemplo, cuando usted tiene un hijo y llega el momento en el cual el hijo crece, y llega el momento en el cual el hijo se tiene que ir a otra ciudad a estudiar la carrera que él desea, que a él le gusta, que a él le agrada, y es muy difícil el separarse, porque ya muchos años viviendo, estando juntos, existe ese amor fraternal, existe, llama la sangre y existe ese gran afecto, pero al mismo tiempo usted lo deja ir porque al futuro va a venir un mejor beneficio para él, va a estar preparado y va a tener un mejor futuro, una mejor vida en un futuro. Entonces muchas veces lo bueno está por venir. Y muchos grandes siervos del Señor dejaban a sus familias, a sus hermanos para darle el primer lugar a Dios. No quiere decir que no los amaban, pero amaban, era más grande el amor de Dios. Estaba por encima el amor de Dios que el amor a la familia. Y todo eso trae un beneficio, trae un galardón a cada uno de nosotros, que dice la Escritura que todo aquel que deja a padre, a madre para hacer mi voluntad, dice, recibirá 100 veces más
será multiplicado y bendecido en gran manera y prosperado, y todo lo que haga va a ser para bien. Y va a recibir un gran premio, un gran galardón, que es la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo nos invita a concentrarnos en lo que hay por delante, porque eso trae premio y trae galardón. Voy a ponerles un ejemplo. Una muchacha, una vez, hay una reflexión que dice, un joven llega al templo y le dice al pastor, le dice al hermano, quiero hablar con usted. Sí, dígame. Yo ya no quiero venir a la iglesia. Y le dice el hermano, le dice, ¿cuál es el motivo por el cual, dime cuál es el motivo por el cual no quieres venir a la iglesia? Y se va a respetar tu decisión, pero quiero saber el motivo. Le dice, no, dices que yo ya no siento esa motivación. Ya no siento esa motivación por venir a hacer las cosas del Señor. Ya no me llama la atención y veo que muchos no están prestando la atención al momento que está escuchando la palabra y ya no quiero venir. Entonces le dice el hermano, dice, se respeta tu decisión, pero nomás toma en cuenta del que va a perder aquí el Señor. Dios va a seguir siendo Dios sin ti o sin mí, pero tú vas a perder. Dice, se respeta tu decisión, pero vamos a hacer un ejercicio antes de que te vayas. Dice, vas a tomar un vaso de agua y lo vas a llenar hasta el mero tope, casi se vaya cayendo el agua. Y lo vas a poner en tus manos y vas a darle 2 vueltas completas al edificio, cuidando de que esa agua no se derrame. Entonces este joven lo hace y va y le da esas 2 vueltas al edificio y cuida, viendo para enfrente y cuidando de que no se le vaya a derramar el agua. Y llega con el predicador y le dice, mire, aquí está, cuidé y protegí que no se derramara ninguna gota. Y le dice, bien hecho. Dice, aquí has aprendido algo muy importante. Aquí te concentraste en lo que tenías por delante, que era que no se derramara ese vaso. No te fijaste alrededor a los distractores. Eso es lo que debes hacer en tu vida. Cada uno de nosotros le vamos a dar cuenta a Dios individualmente, y Dios no nos va a aceptar de que, porque aquel no me da un buen ejemplo, yo ya no lo voy a hacer. No. Deja a un lado todos esos distractores y concéntrate en lo que está por delante, porque está en juego tu salvación, está en juego tu vida. Entonces es de suma importancia, como decía el apóstol Pablo, que nosotros escuchemos la voz de Dios. Escuche la voz de Dios y por medio de ella déjese de guiar para que Dios derribe todos aquellos miedos y temores que tenemos en este camino. Y Dios quite toda esa distracción para hacer su voluntad. Vamos a continuar con el punto número 2. Asegúrese que pega en la cabeza. Dice 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49. Si a alguien le gusta dar lectura. 1 Samuel, capítulo 17, versículo número 49. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó ahí y Goliat tembló y cayó de cara al suelo. Fíjese cómo el filisteo venía a la batalla, una persona experimentada en la batalla, en la lucha, venía con armamento, venía con casco, venía con coraza, venía con espada y con todo lo necesario para derribar a David. ¿Y David qué llevaba solamente para la batalla? No, una honda y 3 piedras. Y con solamente una piedra bastó para que la lanzara y esta piedra se incrustara en su cabeza y aquel filisteo cayera. Fíjese cómo la diferencia. Entonces nos dice la escritura, asegúrese que pegue en la cabeza. Y dice también Romanos capítulo 12, versículo número 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Alguien le gusta la lectura, por favor? 12:2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algo muy importante, como David tuvo la plena confianza y seguridad en Dios. Algo nos deja algo muy bonito esa lección, de cómo David tuvo la confianza, la seguridad en Dios, aún de que este hombre era más fuerte, era más grande. Y déjeme decirle que la fuerza de David no estaba en su fuerza física, porque existía mucha diferencia en las fuerzas físicas, existía mucha diferencia, sino que la fuerza de David estaba en que tenía toda la confianza puesta y cimentada en Dios, que no tenía ninguna inseguridad y no tenía la plena desconfianza de que Dios iba a estar ahí presente y su poder se iba a dar a conocer, y por medio del poder de Dios iba a vencer a ese enemigo. Ahora, muchas veces nosotros nos conformamos con lo que hay en este mundo, y muchas veces nosotros queremos gozar y disfrutar, y muchas veces nos dejamos guiar por los pensamientos de las demás personas que dicen: no, pues, vida solo hay una, así que disfruta todo lo que hay en ella. A fin y al cabo, el día de mañana te mueres y no te vas a llevar nada y no vas a disfrutar. Pero dice la Escritura del Señor: no te conformes a este mundo, ni te conformes a todos los deseos que hay en este mundo, porque todos esos deseos que existen de la carne, del pecado, de la maldad, se disfrutan, son pasajeros, pero su fin es un fin de muerte, de destrucción. Mas sin embargo, dice la Escritura: transfórmate por medio de la palabra de Dios y quita de tu cabeza todos aquellos distractores, quita de tu cabeza el pecado, la maldad, para que vivas y seas feliz. Transfórmate por medio de la palabra, para que seas feliz y seas prosperado en esta vida y en la vida venidera. Por eso Dios también nos invita a que nosotros, al momento en el cual venga la palabra en cada uno de nosotros, pegue en nuestra cabeza, al momento en el cual no se está refiriendo a esa cabeza, sino que cuando adquirimos la palabra de Dios, entre aquí en nuestro corazón, entre en nuestro corazón, para que por medio de ella nos dejemos guiar y nos dejemos llevar. Y dice la Escritura: no te conformes, porque todo lo que existe en este mundo es pasajero, sino que vete renovándote poco a poco por medio de la palabra de Dios, para que seas bendecido en gran manera. Vemos cómo David fue eso, dio en el blanco y logró su objetivo, que era derribar a este enemigo. Ahora, punto número 3 también es: use lo que tiene. Dice, nos regresamos a 1 Samuel, que es el texto clave. 1 Samuel capítulo 17, versículos del 49 al 50. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Fíjese, hay algo muy importante. David usó lo que él tenía en el momento. Hemos comentado cómo el filisteo, un hombre de batalla, venía con espada, venía con coraza, venía con casco, y venía con toda la disposición a acabar y a matar a David, para tener el dominio sobre el pueblo de Israel. Pero vemos cómo David, teniendo lo que él tenía a su disposición, lo puso en las manos de Dios. Y vemos cómo era bien dispareja la batalla, que nadie confiaba en David, nadie confiaba en este joven, que era una persona joven. Y muchas veces se cree, o tenemos el conocimiento, la noción de que muchas veces
decimos, ¿qué vamos a aprender de un joven? Si no tiene la madurez, no ha vivido lo suficiente para tener experiencias en su vida, porque esta vida es una escuela que uno aprende a través de las malas decisiones. Uno aprende a través de todo lo que nos pasa en esta vida, y esa es una lección para que nosotros vayamos adquiriendo sabiduría, entendimiento, madurez, para que el día de mañana, si se nos llega a pasar un problema similar a lo que ya nos aconteció, uno va adquiriendo la experiencia para tomar buenas decisiones. Y muchos creen que la madurez va enlazada con la juventud. Vemos que David nos deja un claro ejemplo, aún siendo una persona joven, que a través de la Biblia no se dice, o hay un texto específico que diga David tenía tantos años, no, sino que a través de indagaciones de los sabios, de los eruditos, se dice que David tenía una edad entre 16 a 18 años, porque comentan que después de que David venció a Goliat, entró al ejército, y para entrar al ejército te pedían una edad mínima de 20 años. Entonces se presume que David tenía entre 16 y 18 años cuando venció y derrotó a Goliat. Y vemos como un joven que, como decíamos, en él no estaba la fuerza humana, sino que era plenamente superior por Goliat. Vemos como a cada uno de nosotros, bueno, a algunos de nosotros que nos gusta el box, a los que nos gusta el boxeo, vemos que en el boxeo existen divisiones, y de acuerdo a esas divisiones existe un peso mínimo y un peso máximo, para que a la hora en la cual se vayan a enfrentar ciertos boxeadores, un día antes de la pelea los pesan para que den el peso y la pelea sea pareja. Porque imagínense, si se enfrenta a una persona de 90 kilos con una persona de 60 kilos, pues es mucha la diferencia. El peso no está equilibrado, y aquella persona que tiene más masa muscular tiene más fuerza y va a pegar más duro, y aquella persona que está más delgada puede tener más agilidad, más habilidad para moverse, pero cuando le agarre un golpe a aquel, lo va a noquear. Entonces por eso los pesan para que sea pareja la pelea. Y vemos que aquí este hombre era inmensamente más grande, más fuerte, más poderoso, pero sabemos que la fuerza de David no dependía de su fuerza humana, sino dependía del poder de Dios. Le dice a ese hombre, tú vienes a mí con nada, tú vienes a mí con todo lo necesario, con danza jabalina. Dice, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y usando lo que él tenía, bastó y fue suficiente para derrotarlo. Ahora, dice también 1 Samuel, capítulo 17, versículo del 28 al 33. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quiénes has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es eso mero hablar? Y apartándose de él, hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta antes. Fueron oídas las palabras de David que había dicho, y los refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Fíjese, aún su propia familia no creía y no confiaba en que él lo podía derrotar, porque existía mucha diferencia entre la fuerza humana. Y muchas veces cuando venimos al Señor y estamos dispuestos a dejar la vida pasada, muchas veces la familia interviene y dice, ¿cómo? O si yo te conozco en muchos años que te gusta esto y aquello, ¿y cómo vas a dejar todo lo del mundo para cambiarte
y hacer las cosas de Dios. Muchas veces nuestra propia familia no cree en nosotros. Y muchas veces tenemos que demostrarle por medio de la palabra de Dios que Dios puede transformar al hombre. Aún la propia familia de él no creía en David, desconfiaba que no le podía hacer nada, porque era más fuerte y más poderoso el enemigo, que todos le tenían miedo, todos le tenían temor. Pero el pueblo de Israel se levantó este joven, fuerte, valiente, para hacerle frente a este enemigo. Entonces muchas veces el gigante está en nuestra propia familia, que no cree y no confía en nosotros. Mas usted no haga caso a esos comentarios. Usted diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y todo lo va a lograr, porque no va usted solo a la batalla. Dios va con cada uno de nosotros. Amén. Y dice la Escritura que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén. Entonces tenemos ese gran aliado. Quite a un lado todos esos distractores y confíe en Dios. Y confíe en usted principalmente. Confiar en uno que sí se va a poder. Ahora, otro punto también. Primera de Samuel 17, del 38 al 39. Dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Fíjense, el momento en el cual a David Saúl le estaba ayudando para ponerle las vestiduras, todo el equipamiento para la batalla, él no se sentía a gusto, no se sentía tranquilo, no se podía mover, porque era algo a lo cual no estaba acostumbrado. Llevar ese peso sobre encima de toda la herramienta, todo el equipamiento para hacerle frente a este enemigo. Mas él dice: no, yo no estoy acostumbrado. Se quitó todo el equipamiento y fue solamente con una lanza y con 3 piedras. Y eso bastó y fue suficiente para que él le derrotara. Entonces vemos que muchas veces aquí es importante poner a disposición de Dios lo que nosotros tenemos, que es nuestro servicio a Dios, nuestra vida, nuestra disposición, nuestra vida a Dios. Dios no nos pide otra cosa, sino que nos pide que nosotros tengamos esa disposición de ofrecerle nuestro cuerpo en obediencia a Dios. Dios no te pide dinero, Dios no te pide casa, no te pide carro, sino que tengas esa disposición de entregar tu vida en obediencia a Dios. Y con eso basta y es suficiente para que Dios transforme a esa persona. Punto número 4 para finalizar. Tome decisiones correctas. Dice igual, el mismo 1 Samuel capítulo 17, versículo 48. Si a alguien le gusta dar lectura, 1 Samuel capítulo 17, versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. 49 también. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ahora tome decisiones correctas. Cuando David había aceptado este desafío, él iba a demostrar cómo se iba a manifestar el poder, la ayuda de Dios en ese momento. Él no dudó, sino que fue a la zona de batalla para hacerle frente al enemigo. Y solamente bastó con lanzar la honda y tirar la piedra. Pero esa piedra llevaba la fuerza, el apoyo, la dirección de Dios. Ahí se demostró el apoyo incondicional de Dios, que no estamos solos para la batalla, que tenemos un aliado sumamente poderoso. Por eso esa piedra fue y dio en el blanco, porque traía la dirección y el apoyo del poder de Dios que se manifestó en ese momento. Entonces vemos, muchas veces nosotros tenemos miedo a luchar,
o tenemos miedo a hacerle frente al enemigo. Recuerde que es más grande el que está con cada uno de nosotros que el enemigo que nos asedia en cada momento. Y no tenga miedo, no tenga temor, porque Dios es más grande que cada uno de nosotros y Dios nos va a ayudar a vencer. Y dice la Escritura que en Dios somos más que vencedores. Entonces, tómenlo en cuenta en su vida, y al momento en el cual Dios lo llame, no dude en venir a los pies de Dios. No dude en tomar la decisión correcta de aceptarle a Dios. Y derribe todo aquello que impide que usted le obedezca a Dios. Muchas veces, muchas personas no quieren venir al Señor por el orgullo, porque dicen, es que yo no necesito de Dios, porque yo tengo todo lo necesario, y gracias a que yo trabajo, yo me esmero, tengo riquezas, y yo no necesito de Dios. Pero reconozcamos que de Dios proviene la vida, proviene la salud, proviene las fuerzas, y por medio de ello es necesario para poder hacer los bienes que nosotros necesitamos. Deje a un lado todo ese orgullo y sea humilde para aceptar que necesitamos de Dios. Hay muchos que no quieren venir también porque tienen miedo, porque tienen temor. A ver qué dirán mis familiares, qué dirán mis amistades. No, que no le importe lo que digan sus amistades, sus familiares. Es preferible estar mejor con Dios que con el hombre, porque muchas veces aquí con el hombre nos vamos a pelear, o vamos a tener alguna diferencia, o nos puede dejar de hablar, o puede haber alguna discordia. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, nosotros le podemos fallar a Dios, pero Dios está, si nosotros acudimos nuevamente a Él, Dios está en la mejor disposición de recibirlos con los brazos abiertos. Entonces tome decisiones correctas y derribe todo aquello que le impide que usted venga a Dios y luche en la batalla. Que Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermano. Bendiga.